Hola. Bueno, todavía no son las... déjame checar, sí. Todavía no son las 11, pero pues bueno. Hola, bienvenidos a mi comunidad. Soy Paulina de la Garza, también voy a estar transmitiendo en Facebook para poder hablar de este gran tema. Hello, ¿cómo estás, Graham? Bienvenido, bienvenidos todos a mi comunidad. Y pues bueno, estoy muy bien, gracias. Pero sí quisiera hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es fundamental, que son las tres claves para el manejo de las personas tóxicas. Me gustaría hablar de pues quién soy y qué es lo que hago y por qué lo hago. Bueno, primero decir que soy coach laboral, coach transformacional y soy psicóloga organizacional. Y mi intención es redignificar el trabajo. ¿Y cómo es esto? Porque bueno, alguien me podría decir, oye, pues la realidad es que todas las personas o hay dignidad en lo que es el trabajo. Bueno, sí, pero también hay que decir que se da mucho el acoso laboral, que se hacen muchos a lo mejor abusos de alguna manera inconscientes en esta parte de poner cargas excesivas de trabajo en algunas personas o, eh, o realmente no le estamos dando a cada persona lo que tiene que hacer. Y ahí es donde surgen tres temas que yo toco constantemente. Toco mucho la parte del burnout, que se habla muchísimo, que es esta parte donde estamos sobrecargados de trabajo. Pero también toco, bueno, el estrés laboral, por supuesto, que es consecuencia de varias cosas. Y toco un tema del cual se habla muy poco, que es el burnout, que es la parte del aburrimiento. Pero bueno, vamos a dejar a ver si se pueden conectar algunas personas más, a que nos dé realmente, ya son 2 minutitos en espera. Y bueno, pues seguirme presentando. Soy en esta parte de redignificar a las personas en el entorno laboral, es justamente entender, porque se pasa muchísimo en las empresas que se dice que el empleado es el que tiene la culpa, el empleado es el que no hace lo que tiene que hacer, el empleado es flojo. Yo creo que es una cosa que va de las dos partes. Por un lado, las empresas tienen todo malos líderes, ¿no? Una mala coordinación, una mala organización y todo esto, una cultura que a lo mejor no está muy bien arraigada dentro de la empresa, todo esto afecta realmente a los empleados. ¿Por qué? Porque los empleados tienen una mala dirección y si yo no sé realmente a dónde voy, pues no me voy a poder comportar ni voy a poder hacer mis tareas de manera correcta, ¿no? Entonces, 11 horas. pues bueno, aquí, pues siendo las 11, empezamos. Bueno, soy Paulina de la Garza, me vuelvo a presentar, soy coach laboral, coach transformacional y soy psicóloga organizacional. Y en toda mi trayectoria, tanto de trabajo como de emprendedora, he podido identificar esta parte del aburrimiento o de este cansancio crónico, este agotamiento crónico que fomentan en las empresas. Yo podría decir que son actitudes y son reacciones que no están reguladas, ¿no? O sea, entra alguien, vemos su capacidad y entonces decidimos comenzar a aventar y aventar y aventar y aventar trabajo hasta que esta persona queda sobrecargada. O me cae gordo, ya no me funciona y entonces lo aviento a un lado, ¿no? Y ahí esta persona se aburre de estar en esa situación y comienza, pues obviamente, a tener una serie de reacciones. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Todas estas reacciones, tanto del agotamiento crónico que tenemos, tanto
el burnout, ¿no? De estar saturando a las personas, o de la parte de tenerlas aburridas, de no cambiar las actividades, de no modificar la forma de trabajo, causan una serie de actitudes y de reacciones emocionales en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Pues empezamos a manifestar tristeza, enojo, frustración, ira, un estrés altísimo, llegamos a la casa enojados, ¿no? Entonces, eso no es sano. Por eso hablo de redignificar el trabajo, porque es súper importante empezar a darle a los trabajadores y a la empresa. Este no es un espacio para criticar a las empresas, no, al contrario, es que empecemos a voltear a ver las necesidades de nuestros colaboradores, que empecemos a observar estos problemas que se van dando. Si tengo una persona y ya no está dando el 100%, pues hablar con ella, ¿qué es lo que está pasando? Por eso surge el coaching, porque el coaching lo que hace es justo entender qué es lo que está pasando. A base de preguntas, poder ayudar y orientar a las personas para poderlas llevar a una situación, pues obviamente más digna, ¿no? O sea, un trabajo donde realmente te guste llegar y hacer tus labores bien y contento y dar más allá de lo que debes de dar. No lo damos y nos ajustamos a lo que dice el perfil porque no estamos a gusto, porque no nos sentimos contentos. Y eso está mal. Tenemos que fomentar el estar contentos, el estar haciendo nuestro trabajo y dando lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, que quería yo un poco dar esta importancia y hablar del tema, quiero comentar estas 3 claves para el manejo de las personas tóxicas, ¿no? Entonces, el ambiente laboral se presta para poder generar personas tóxicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en mi trayectoria laboral, en la parte del trabajo, ¿no? Cuando trabajaba yo en gobierno, se daba mucho esta parte donde el pleito o la envidia porque llega una persona nueva y de qué manera la ataco para poderme quedar yo con el puesto o por qué no me lo dieron a mí. Entonces, de ahí empieza una serie de situaciones que fomentan estas personas tóxicas, ¿no? O sea, la envidia, la inseguridad, comienza a generar un ambiente, pues, no propicio para poder crear, para poder crecer, para poder, pues, desarrollarte, ¿no? O sea, porque cuando uno entra a trabajar a un lugar, lo que intenta es desarrollarse y es llegar lejos. Y llegar lejos me refiero a generar más dinero, a tener un puesto más alto, a crecer, a aprender, pero esto no se da cuando nos encontramos con estas personas que van poniendo piedras. Y a veces nos toca, como lo decía yo en el video de ayer, nos toca encontrarnos que quien detiene ese crecimiento es justamente el jefe. Entonces eso no es sano porque no fomenta el que podamos crecer en las empresas y al contrario, limita la productividad en el entorno laboral. Entonces, bueno, la primera clave de que me gustaría hablar de este tema es establecer límites claros. Y creo que por ahí en algún post lo puse. Cuando uno establece límites en las empresas, ¿no? Bienvenida. Cuando uno quiere poner límites con una persona que a lo mejor no es una persona tan agradable, que no le gustan los cambios, porque cuando hablamos de personas tóxicas, hablamos de personas que no les gustan los cambios, que están acostumbradas a que todo camine de la misma forma. Pero el mundo es cambiante, el mundo está en constante cambio. Entonces, cuando entra una persona nueva a laborar a la empresa, nos molesta, ¿no? O sea, sentimos que nos viene a quitar un espacio, que nos viene a estorbar, que a lo mejor le tengo que enseñar, y todo eso va provocando que empecemos a actuar de manera, no sé, pesada, haciendo cosas para poder estropear el trabajo de la otra persona.
Entonces, hace ratito decía yo, por eso me hice psicóloga organizacional, por eso soy coach, porque me gusta ayudar, porque entiendo qué es lo que pasa al interior de las empresas. Este no es un espacio para criticar a las organizaciones de ninguna manera, al contrario, es ayudar a que puedan ser mucho más productivas, a que empecemos a dignificar el trabajo. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues es justo entender que los empleados ayudan a la empresa y la empresa ayuda a los empleados. O sea, es un ganar-ganar. No es solamente el que tengo empleados y como soy jefe, entonces, pues que trabajen tantas horas, que no se vayan, tienen que ser sumamente productivos, si no llegamos a las ventas hay enojos. No, empecemos a ver qué es lo que está pasando. A lo mejor por eso me dedico al agotamiento crónico, porque el agotamiento crónico abarca realmente los 3 temas que a mí me gusta tocar, que son, bueno, me gusta tocar los temas de los riesgos psicosociales, pero cuando hablamos de riesgo psicosocial la gente sale por la puerta corriendo porque nos asusta el término. Pero agotamiento crónico me habla de el burnout, del cual se habla muchísimo, del estrés laboral y de uno que no se habla, pero que sucede muchísimo en las empresas, que es el bore-out, que es el aburrimiento crónico. ¿Por qué se dan estos 3? Bueno, pues porque no le estamos dando la importancia a la persona ni al trabajo. Entonces, si entra alguien que consideramos que es muy capaz, decidimos atiborrarlo, ¿no? o ponerle demasiadas actividades hasta saturarlo, pero no estamos midiendo eso. O por el contrario, si es alguien que tiene mucho tiempo y ya me cae gordo, ya no me funciona, ya considero que no, que su participación no me da, entonces decido pues relegarlo, no darle tareas que lo reten, y entonces esa persona comienza a padecer este aburrimiento crónico, a sentirse frustrado, a que no da lo mejor de sí mismo, y entonces pues estoy teniendo todo esto y sumado al estrés. Entonces, bueno, el día de hoy hablamos de estas 3 claves. Entonces, estábamos comentando justo de cómo podemos trabajar con las personas tóxicas. Bueno, para las personas tóxicas, el primer punto que me gustaría tratar es justo, el primer punto es establecer límites claros. Mi mamá tenía una frase, decía, no hagas el primer día de casados lo que no estés dispuesto a hacer toda la vida. Y es totalmente real. Cuando entramos a un trabajo sucede lo mismo. ¿Cuáles son los límites? Porque bueno, no se trata de que los empleados comiencen a ser, o los colaboradores comiencen a ser subordinados y a pelearse y no, yo exijo. No, se trata de que podamos convivir en esto. Entonces, si yo llego a un nuevo trabajo y me dan un perfil de puesto bien desarrollado, pues sé perfectamente bien lo que tengo que hacer. Pero eso no me limita a mí, como colaborador, a dar un poco más de mí. Porque si doy un poco más de mí es que estoy contento con lo que estoy haciendo. Me gusta la empresa. Creo en la política que tiene la empresa. Creo en la cultura que tiene la empresa. Está alineada a mí. Por eso hablaba yo el otro día del outplacement, porque todo está interconectado. Cuando yo busco un trabajo, no estoy alineada ni a la cultura de la empresa, ni estoy alineado a las políticas que tiene la empresa, pues entonces no voy a crecer ahí. No voy a poder dar nada más de mí, más que lo que me está pidiendo el perfil. Y aquí el punto es dar un poquito más. Y ese poquito más no es quedarme hasta las 11 de la noche, porque bueno, eso también tiene que ver mucho con la parte de cómo me organizo, pero bueno, ya hablaremos de eso en algún otro live. Y es más decir, bueno, a ver, estos son mis horarios, establecer límites, si a lo mejor tengo un jefe que habla muy fuerte, hablarlo de manera correcta y decir, oye, no me gusta esta forma en la que me hablas, me gusta que podamos tener este diálogo, crecer juntos, pues no sé, comunicarse, porque esto es fundamental. Entonces, si tenemos un jefe que a lo mejor está muy estresado,
empezar a establecer estos límites. No me agrada la forma en la que me estás hablando, creo que podemos dialogarlo de alguna manera mucho más clara, poder llegar a consensos, de qué manera podemos colaborar y trabajar juntos, sin pasarnos de la raya, porque me ha tocado ver empresas donde pues tratan a la gente de manera muy, muy ofensiva, ¿no? Eres un tal por cual, no voy a decir las palabras porque, bueno, no se trata de eso, pero sí tratar de darle, a lo mejor esta persona, este colaborador, tarda en trabajar, tarda porque no es una persona que haga las cosas rápidas, a lo mejor es una persona mucho más de análisis, a lo mejor la información que recibe la tiene que ir procesando. Entonces es súper importante entender con quién estoy trabajando, cuáles son mis empleados, cómo son mis colaboradores, conocerlos es fundamental. Entonces, partiendo de esto, es súper importante que podamos empezar a trabajar en esta parte, ¿no? O sea, empezar a entender. Ahora, cuando uno tiene un jefe que es tóxico o tenemos un compañero que es tóxico, que es una persona que, como decía yo al principio, no le gustan los cambios, porque ahí empieza todo esto. Cuando tú entras a una empresa o estás ya colaborando en una empresa y personas que tienen muchísimo tiempo, generalmente les cuesta los cambios, les cuesta modificar, entrar en nuevas políticas, todo esto nuevo de la inteligencia artificial, todos esos cambios pues, comienzan a afectar. Entonces, si entra un chavo joven con impulso, con fuerza, y yo entiendo la inteligencia artificial y a mí me gusta, pues claro que las personas que están ahí van a decir, ay, no, eso no, eso me comienza a molestar. Entonces, empezar a hablar de manera más calmada, ser firme con las expectativas que tengo yo como colaborador y lo que tiene la empresa, que espera de mí. Y eso se establece muy bien cuando empezamos a trabajar. Pero si no lo han hecho, pues ahorita es un buen momento de sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué espero yo de mi equipo? Ser muy claro y a la vez los colaboradores que también lo digan. Es sano tener estos convivios y por eso está el coach. Por eso existe el coaching, para poder de alguna manera mediar, de alguna manera entender, porque si hay un problema, hay que atenderlo. O sea, no lo podemos dejar ahí al aire, ¿no? Entonces, bueno, explicar de manera muy calmada y ser firme en las expectativas, ser muy firme en mis expectativas sobre mi comportamiento, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo comienzo a meter chismes, comienzo a hablar sobre mis compañeros? Si tengo un departamento de recursos humanos, avisarlo para que ese departamento esté al pendiente y vea qué es lo que está pasando y pueda ayudar en ese paso, ¿no? Entonces, parte de esto también es importante porque cuando hablamos de las expectativas y cuando hablamos de las personas tóxicas, y yo entiendo cómo soy yo, entonces, y quiero respeto, ¿no? Entonces, tengo que pedir lo mismo. Hola, Mili, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Yo pido respeto y en esta parte de cómo quiero que me traten, pero si yo no tengo una real confianza en mí, al llegar a trabajar a un lugar, lo que pasa es que mi guardia se baja y las personas tóxicas que están en la empresa, que crean chismes, que son personas que como hemos dicho en este primer paso, están renuentes a los cambios y a una persona nueva, entonces comienzan a hacer un poco agua sobre esta misma situación, ¿no? Comienzan a crear chismes, pero si yo como colaborador o yo como jefe no explico cómo quiero que me traten y trato a las personas con dignidad, entonces tenemos un choque ahí. Y ahí es donde empiezan estos problemas de las personas tóxicas, ¿no? Entonces, bueno, en un segundo punto, hablamos, por ejemplo, de esta parte de la comunicación abierta, en tener un diálogo
adecuado, un diálogo que nos permita que sea constructivo, porque todo está interconectado, todo. O sea, cuando llegamos a trabajar a un lugar, esperamos, el colaborador generalmente espera muchísimo de la empresa, pero lo que no sabe el colaborador es que la empresa también espera mucho de ese colaborador, pero no lo dicen. No hay esta comunicación. Entonces, pues la empresa va en esta vía y el colaborador va en esta otra. Entonces, si no tenemos esta comunicación, se crean estos ambientes tóxicos donde se habla de la persona, se dicen cosas. Y alguna vez me pasó escuchar, y creo que en algún otro live lo llegué a comentar, de una empresa que manejaba un WhatsApp donde todos los empleados escuchaban las críticas sobre uno en particular. Ese uno a lo mejor había cometido un error y lo ventaneaban ahí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que estaban provocando mobbing laboral. Y eso es terrible. ¿Cómo te afecta a ti como colaborador y como empresa? Pues muchísimo. Como empresa habla pésimo de cómo tienes organizado todo dentro. Pero como colaborador, tu seguridad en ti mismo baja muchísimo. La falta de tu confianza en tus capacidades, en tus habilidades, afecta mucho en tu desempeño laboral. O sea, no te vas a desempeñar igual, definitivamente. O sea, va a bajar muchísimo tu desempeño. Esta parte de no permitir que se haga este convivio sano, ¿no? Entonces, todos estos chismes son los que crean las personas tóxicas, son los que crean estos climas laborales pesados, complicados. Entonces, todo esto va minando. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues yo atiendo este agotamiento crónico que se da por el burnout, como decía yo, en esta parte donde le vas dando y dando y dando y dando actividades a las personas, en donde no mides a lo mejor su capacidad, porque volvemos a lo mismo, las personas, cada uno es diferente. Hay quien lo hace muy rápido, hay quien es muy eficiente, hay quien necesita analizarlo, hay quien necesita meditar las cosas para poder llegar a actuar. O sea, no todo el mundo es igual. Por eso hablamos de redignificar el trabajo, porque es sumamente importante entender qué clase de colaboradores tenemos, cómo son nuestros colaboradores. O lo que decíamos, ¿no? O sea, no le voy a dar tantos trabajos, no le voy a dar tantas actividades, porque no lo sabe hacer, porque no es rápido. Bueno, pero tiene otras cualidades. No necesariamente el que lo haga lento quiere decir que sea malo. No, al contrario, tenemos que entender qué clase de colaboradores tenemos. Y el estrés, por supuesto, estar con este tipo de actividades y de comentarios y de situaciones desagradables van creando estrés laboral constante en nuestros colaboradores. Ahora, cuando hablamos de aburrir, aquí el tema es que si no fomentas una actividad y un crecimiento y actividades que vayan retando a tus colaboradores, el personal se va aburriendo, se va frustrando, porque dentro de cada uno de nosotros, ¿cuál es tu mayor expectativa? Pues mi mayor expectativa es dar lo mejor de mí, es crecer, es aprender y por supuesto generar más dinero. Porque si yo entré con una plaza donde me pagan, no sé, voy a hablar en pesos, pero son 10,000 pesos, pues por supuesto que no me quiero quedar ganando 10,000 pesos. Quiero llegar a ganar 50, 80, mucho más. Pero para poder llegar allá, la empresa tiene que tener todo un camino para poder llevar a ese colaborador hacia allá, hacia el éxito. Entonces, por eso es tan importante entender cuáles son las expectativas de nuestros colaboradores y cuáles son las expectativas que tiene la empresa y hacer un match, como siempre lo he dicho, o sea, hacer esto. Entonces,
si entra alguien que es muy capaz y que tiene ganas de crecer y de avanzar, como entramos todos a colaborar a una empresa, y la empresa no tiene estos programas de crecimiento y tiene mucho personal tóxico, personal que no quiere que entre más personal nuevo, que no quiere ayudarlos a crecer, que a lo mejor el líder pues no se ha actualizado, es metódico, le gusta que las cosas sucedan como él quiera, va a ir frenando a este personal y este personal va a comenzar a experimentar agotamiento, frustración, miedo, inseguridades. Entonces es súper importante empezar a atender. Por eso el coaching viene a funcionar en este sentido, a hacer preguntas para saber qué es lo que está pasando, quién está mal o quién está bien, o a lo mejor no hay nadie que esté mal, simplemente es esta otra persona tóxica, que le podríamos llamar, está padeciendo muchos miedos también, tiene miedos, y cómo podemos ayudarlo a que esa persona sea mejor. Entonces, todo está conectado, como ven, o sea, no es solamente una sola cosa o hablar de un solo tema, sino que todo tiene una conexión. Por eso es tan importante entender a nuestros colaboradores y llevarlos más allá, ¿no? Entonces, bueno, en este diálogo y en esta comunicación abierta que les decía, porque estoy también transmitiendo en Facebook, no es porque estaba yo volteando la mirada, ¿no? Sino porque estoy también acá, es un poco esta parte de mostrar empatía. O sea, cuando mostramos empatía es que estamos entendiendo. Alguna vez yo escuché un término sobre lo que era la empatía. Entonces, bueno, mucho tiempo yo misma lo decía, no es que la empatía es ponerme en el lugar de los zapatos del otro, no. Los zapatos del otro siempre te van a quedar grandes, porque son sus zapatos, no son tuyos. Es más bien entender a la persona por lo que está pasando. Esa es la empatía, entender lo que está pasando. Con este amor y con este cariño de decir, a ver, esta persona está pasando por ciertos momentos, lo entiendo. No me pongo en sus zapatos, lo entiendo. Entonces, cuando entendemos a la otra persona, y a lo mejor la otra persona, pues es así porque tiene problemas en casa, y entonces es una bolita de nieve, ¿no? Porque pues cada vez se va a hacer más grande, porque tenemos problemas, a lo mejor podemos tener problemas en casa, a lo mejor estamos pasando por un divorcio, a lo mejor tengo muchas deudas, entonces todo eso afecta mi desempeño, porque no dejo los problemas, y no me dejará mentir mi querida Mili, ¿no? Que está por ahí, no dejamos los problemas en la casa. Y viceversa, ¿no? O sea, yo llego a la casa y me traigo los problemas del trabajo. Y si me voy al trabajo, me llevo los problemas de la casa. Por eso es tan importante darle el tiempo a cada cosa, ¿no? O sea, darle su tiempo y comunicarlo. Comunicar abiertamente en casa, decir, estoy pasando por esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Hacernos preguntas de cómo puedo salir adelante de una situación complicada. Si trabajo con personas tóxicas, si trabajo con personas que están creando chismes, que malinterpretan mis palabras, porque si bien lo decía yo en este video de ayer, si el jefe es la persona tóxica, pues es todo un tema, ¿no? O sea, porque pues es tu jefe, o sea, ¿qué hacemos, no? Hay que tener un plan, hay que crearlo, por eso necesitas un acompañamiento, o sea, no se puede llevar solo. Y cuando yo revisaba este tema para hablar, decía, bueno, parte de esto es también hablarlo con recursos humanos. Y pobres recursos humanos, porque bueno, a recursos humanos le cargan todo. Cuando en México salieron los riesgos psicosociales, que los haga recursos humanos. Que el DNC, no, pues que lo haga recursos humanos. Y todo quieren que haga recursos humanos. Y recursos humanos tiene dos manos, ¿no? Dos ojos, y pues es imposible que le des absolutamente todo. Ahí empieza el bore-out. A comenzar a cargar a la gente, a una sola persona o a un equipo de 3 o 4, muchísimas cosas. Por eso surge el acompañamiento, porque hay ciertas cosas que se tienen que hacer por fuera, al lado de alguien que vaya dándote seguimiento en cómo vas yendo.
El tema emocional es algo importante de tratar, no es mantenerlo a la ligera. Es, la verdad, cuando en México, porque me ha llamado la atención varios países, ¿no? En Latinoamérica y en Europa, que sí atienden el tema emocional, que sí le ponen la atención, a lo mejor no total, pero sí le ponen atención. En México nos está costando trabajo ponerle atención y hay que poner atención aquí, porque el tema emocional nos afecta para todo porque me quita energía, no estoy motivado a hacer cosas, traigo demasiados problemas encima y entonces esto es un poco como el acoso laboral, como el bullying, como el mobbing, en donde pues como yo no quiero cargar con todos estos problemas, pues ¿qué hago? Pues me tengo que comenzar a entretener, a ver, y a fulana de tal a lo mejor le está yendo muy bien. Comienzo a crear un ambiente tóxico de frases, de chismes, agarro algo y sobre eso me voy para poder afectar a esa persona porque no quiero que sea feliz, porque me da envidia que sea feliz. Eso es triste, eso es muy triste porque no podemos permitir que nuestros propios problemas afecten lo que tenemos más allá, ¿no? Entonces, o con otras personas. La relación laboral es una relación que tenemos diario, estamos con esas mismas personas más de 8 horas. En México, por ejemplo, llegamos a trabajar a veces hasta 12 o 14 horas. Entonces, es muchísimo tiempo con una persona a la cual no le caigo bien o no me cae bien y entonces se hace chismes, comentarios y entonces este ambiente tóxico a mí no me deja concentrarme en lo que me tengo que concentrar. Él tampoco o ella tampoco se está concentrando en lo que tiene que hacer. Entonces estamos más fijados en hacer cosas desagradables o pensando cómo voy a molestar a otro. Entonces, por eso es tan importante hablar, llegar a consensos, decir, a ver, ¿cómo podemos encontrar un área en la que ambos nos podamos comprometer y mejorar nuestra relación laboral? La comunicación abierta y este diálogo franco es importante porque nos va a llevar a comprometernos y a tener una mejor relación laboral entre todos. Ahí es donde estamos redignificando el trabajo, ahí es donde le estamos dando lugar a cada una de las personas por su valor mismo, no por un chisme, no porque me dijeron, ay, sí, supiste, ya anda con fulano de tal, ¿y a ti qué? ¿No? O sea, eso ¿nos sirve o no nos sirve para el trabajo? Probablemente no nos sirva para nada. Entonces, empezar a encontrar la forma de respetarnos en el entorno laboral. Y bueno, la última clave, la tercera y última clave, pues es que si la situación se va más allá, es importante documentarla, es empezar a escribir o a tomar fotos, si son situaciones a lo mejor mucho más gráficas, ¿no? A lo mejor videos o cosas, ¿no? Ya sería una situación mucho más álgida, ¿no? Pero si es así hay que documentarlo. Y hablarlo, yo te diría que lo hablaras con recursos humanos o que buscaras una persona con quien hablarlo. Porque, insisto, recursos humanos no es un pulpo. Y más si son empresas chicas, si son empresas que no son muy grandes, empresas familiares, entonces el Departamento de Recursos Humanos tiene un límite, una capacidad, o sea, somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces el Departamento de Recursos Humanos tiene pues una capacidad de atender. Por eso surge el coaching, por eso el coaching lo que ayuda es a estar atendiendo esto, a estar viendo qué es lo que pasa en los entornos laborales para poder ayudar justo a que los empleados, porque mucho de esto es mucho la percepción que tenemos, ¿no? O sea, si una situación llega, y me ha pasado con algunos clientes que he estado atendiendo últimamente, yo tengo mi percepción de lo que está pasando, pero también el jefe, también la empresa tiene su propia percepción. Entonces, dentro de esta percepción hay que ver qué es real y qué a lo mejor no es tan real. Entonces, pues bueno,
A mí me encantaría que me mandaran corazoncitos, muchos corazoncitos, y saber si les gustó, si tienen alguna pregunta para poderlo tratar. Voy a empezar una serie de lives que hablen de estos riesgos psicosociales, o sea, de este agotamiento crónico que es generado por diversas cosas, tanto por la parte de de lo que es el burnout, de lo que es el bore-out y de lo que es el estrés laboral. Y bueno, y también el acoso laboral. Entonces, bueno, invitarte, si lo ves después, invitarte a que en mi biografía tengo un recurso gratuito que habla justamente de cómo sobrevivir con personas tóxicas, que habla también de cómo puedes impactar positivamente y de manera resiliente en tu entorno laboral. Entonces, pues bueno, aquí el punto es que empecemos a trabajar en todo esto juntos. No estás sola, no estás solo, aquí estoy, y podemos empezar a trabajar en todos estos temas y comenzar a darle el sentido y el valor a nuestro trabajo y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, me encantó que platicáramos el día de hoy y seguimos en contacto.